agradecer a Finn la invitación que me ha hecho de venir a Pucela, como decimos los de Palencia, los de ahí al lado, así que estamos en Pucela y por lo tanto es un verdadero placer estar aquí. Al mismo tiempo, decir que, hombre, estoy un poco enfadado porque hoy no he estado ni en el encierro de mi hospital para reivindicar la sanidad pública, ni en la manifestación de corte de tráfico para reivindicar la sanidad pública y la apertura de los hospitales y que no haya recortes como está ocurriendo en Madrid de manera descarada y francamente asesina. Pero bueno, dicho esto, no me queda más remedio que centrarme aquí. Así que lo primero que yo suelo hacer últimamente, en los últimos años, es declarar que no tengo ningún conflicto de intereses. Una situación ética de primera magnitud, de no tengo ningún conflicto de intereses con ninguna casa comercial, ni con ningún autor, ni con nada para poder expresar lo que voy a expresar en el tema aquí. O sea que es una situación que creo que está bien, porque además hay dos autores que son muy citados, que yo no les cito nunca, ni siquiera les nombraré ahora, y ni más ni menos no les cito porque no les condenaron por la falta ética, sino como Al Capone, porque no habían pagado Hacienda. Y dicho esto, pues a mí me gustaría hablar de lo que es y lo que no es TDAH, ¿verdad? Miren, dice García Márquez que fueron ellos los que dividieron los ánimos, recalentaron la polémica y pusieron de moda la nostalgia. Así que vamos a ver dónde están las cosas, porque verdaderamente resulta que hay un señor que se llama August Vidal Parera, que fue el primer catedrático de psiquiatría infantil de Europa, que además resulta que escribió el primer libro de trastornos mentales de la infancia, que como ven ustedes, la segunda edición es de 1908, y que está en la biblioteca de la Real Academia de Medicina en Madrid. Pueden ustedes ir a verlo, que son los sellos esos que están ahí, de la biblioteca de la Real Academia de Medicina. Y miren ustedes, habla directamente del niño ensimismado, habla del niño atolondrado, es decir, nos habla de las características de la falta de atención, de la hiperactividad, y lo habla además de una manera importante. Fíjese, dice, el niño atolondrado y ensimismado, al no darse cuenta, solamente tiene descargas motrices. Anda, 1908. ¿Vale? Y entonces, además, nos hace una relación de lo que hay que trabajar. Si yo, en vez de haber puesto a August Vidal Parera y haberlo puesto del año 1908, les pongo los puntos que tengo aquí, serán los puntos que acaba de decir el colega, el doctor Artigues, porque prácticamente son los mismos para trabajarlo, prácticamente, ¿verdad? Y además lo hace desde una perspectiva psicopedagógica. Así que, ¿qué ocurre con el TDAH? Pues miren, que existe una parte muy importante del trastorno de déficit de atención con hiperactividad que no está diagnosticado. Pero no todos los que están diagnosticados de TDAH lo padecen. Esta es una paradoja. Es más, decía el doctor Artigues, no hay ninguna prueba específica para hacer psicodiagnóstico, pero no solo de resonancia, ni de escalas, ni de nada. El diagnóstico único es clínico. No sé si se nos ha entendido bien a los dos. No existe ninguna prueba específica para hacer el diagnóstico de TDAH. El único diagnóstico posible es a través del diagnóstico clínico. Ítem más, los síntomas del TDAH son inespecíficos. Inespecíficos, es decir, no son de diagnóstico directo. Tela marinera. Seguimos. Fíjense lo que dice la ONU. Dice, la inquietud por los falsos diagnósticos de niños con hiperactividad, que originan además unas altas prescripciones de fármacos y que insta de manera obligatoria a tener otro tipo de abordaje. Esto hay algunos que no lo han leído, no vayan a creer ustedes. Y claro, entonces nos tenemos que ir a las guías de práctica clínica. Las más importantes son las guías NICE. Y lo que he hecho ha sido ponerlo directamente. Miren ustedes, tiene que hacer el diagnóstico personal formado en trastornos de conducta de los niños. No formado en TDAH, en conducta infantil, que es absolutamente distinto. En segundo lugar,
por debajo de los 6 años, no solamente no se diagnostica, sino que no se debe dar metilfenidato. Lo dicen aquí, después de revisar todo. Y después de los 6 años, pues incluso con grados moderados de disconfort, tampoco se debe dar fármacos de tratamiento de primera elección. Solamente en los casos muy graves de distorsión es cuando se debe ofrecer, dice la diapositiva, está copiada textualmente, offer, y offer es ofrecer a los padres la posibilidad del tratamiento psicofarmacológico. Esto significa que hay que tener otras situaciones de cobertura. ¿Por qué? Porque vale dinero. Y esto es lo que vale la situación de ahorros en miles de libras esterlinas. Bueno, como ven, ahora tenemos ya la aurora boreal, y con esta aurora boreal podemos continuar un poquito, porque esto era la introducción que quería dar. 1, no es un trastorno nuevo. 2, no es un diagnóstico específico. 3, no se debe dar psicofármacos de entrada. 4, lo debe diagnosticar quien sabe lo que es la conducta de un niño, ¿verdad? Porque en España lo diagnostica el tendero de la esquina. Y esto es complicado, claro, porque lo que el tendero de la esquina dice es que le molesta al niño, que eso es otra cosa. Bien, y entonces voy a intentar abordar estas cosas. Vamos a ir el planteamiento general. Verán, fíjense, esta es la epidemiología. La epidemiología está entre el 3 y el 5%. Los americanos decían el 14%. Pero qué macabros eran. Cuando vieron que en todos a nivel internacional estaban entre el 3 y el 5, rebajaron. Y entonces dijeron, bueno, vale, pues entre el 4 y el 10. Pero el 14% de los niños americanos están tomando metilfenidato. Pero fíjense qué coincidencia, hombre. El 80% de esos niños americanos que toman metilfenidato son negros, chicanos y latinos. Qué mala suerte tenemos, ¿eh? Qué mala suerte tenemos, oiga. ¿Verdad? ¿Y qué es lo que ocurre? Que es que depende del informante. Miren, los profesores dicen la mitad de los padres. Esto en Madrid, ¿eh? Y además no solamente eso, depende de la zona. Y entonces verán ustedes que en el sur y en el centro, los lugares de clase media baja y baja en Madrid tienen mucho más que en el norte, que ya saben ustedes. ¿Vale? Bueno, pero miren, todavía hay una cosa más interesante. Fíjense, si yo paso una escala de los papás, ¿verdad? Pues entonces entre el 15 y el 20% a padres o profesores, entre el 15 y el 20% me darían hipotéticos TDAH, pero si le paso una entrevista clínica se me rebaja al 4 o 6%. ¿Qué cosas? Pero verán, es que también depende del sistema de clasificación que utilice. Y miren ustedes, aquí hay unos señores bien interesantes, este señor Blauntel, que cogía y dijo, no voy a echar la culpa a nadie, voy a coger mis pacientes. Y les pasó el DSM-3, 9,6. DSM-3R, 10,9. DSM-4, 17,8. En el DSM-5 le saldría el 29. Porque tal como vienen los criterios del DSM-5, son para agarrarse los machos. Como tosan ustedes, les diagnostico de tos. Y si me ponen un poquito más apurado, les digo que tienen un tic compulsivo. ¿Eh? Pero claro, este señor Borreich no se lo creyó. Y entonces cogió sus propios casos. Era más joven. Y entonces solamente le dio oportunidad para el DSM-3R 7,3, DSM-4 11,4. Casi el doble también. Entonces, como ven ustedes, decía Saramago, dice, ¿dónde está la objetividad? Quiero que me la presenten ahora mismo. Entonces, siguiente cuestión. Les voy a presentar trabajo directo de la clínica. Lo siento porque de repente como que me voy a volver lo que decía Katy, esto de, ¿cómo era? Psicotecnócrata. Entonces, permítanme volverme psicotecnócrata. Miren, cogimos
una serie de criterios, fíjense, los criterios de exclusión, porque es que claro, los sistemas de clasificación no solamente es que cumplan los criterios, sino que hay algunas cosas por las que hay que excluirlo del diagnóstico. Se llaman criterios de exclusión, que les hay de sistema y de categoría diagnóstica. Pues bueno, miren, cuando un trastorno mental o una parte de sus síntomas es debido a fallos orgánicos, a alteraciones sistémicas del sistema nervioso central, prima la alteración orgánica. Porque claro, si tenemos el cerebro de aquella manera, que dirían en mi tierra, de aquella manera, pues miren ustedes, es lógico que tenga síntomas, ¿verdad? Segundo, hay que diferenciar lo que es un trastorno general de un trastorno parcial. Léase, la psicosis no es comórbida con el TDAH. Es que el psicótico no puede parar quieto, no atiende porque no se entera de lo que vale un peine, ¿verdad? Y además, como esté delirando y quieras meterte en su delirio, te puede pegar una patada. O sea, fíjense lo que son. No puede haber comorbilidad en esta historia. Decía mi maestra, que era muy sabia, la doctora Flora Prieto Huesca, decía en la Clínica Infantil La Paz, decía: cuando me hablan de comorbilidad, les digo, vuelva usted a evaluar, y si no lo encuentra, póngase a estudiar. Y además dice, cuando la disparidad, la complejidad, la dificultad o la sutileza en los límites diagnósticos debe primar la experiencia y juicio clínico sobre el criterio descriptivo de categoría. ¿Ustedes imaginan que lo hemos hecho el doctor Artigues o yo, estos criterios? Copia textual de esa página. Claro, lo que pasa es que es del manual y la gente lleva en el bolsillo el breviario. Y claro, el breviario, los que sean de mi generación recordarán lo que era el breviario, ¿verdad? El que había que creer. Ya saben ustedes, fe que es fe, creer lo que no viste. Y entonces, ¿qué ocurre cuando empezamos con el uso de esta evaluación de los sistemas? Pues verán ustedes que los criterios que utilizamos, esos criterios, son directrices y requieren formación en lo que son los criterios y en la utilización del manual. Les vuelvo a decir que aquí lo hace el tendero de la esquina, porque esto de la formación no creo ni que sepan que existe el manual, porque el manual del DSM-4 es como el libro gordo de Petete, 1200 páginas. ¿Vale? No cabe en el bolsillo, me explico, ¿no? Porque además resulta que es un consenso, y el consenso en medicina basada en la evidencia es lo menos científico que hay, porque es un acuerdo. Esto significa que no incluye la totalidad de las realidades clínicas, porque es imposible. Incluyen las que ponemos por consenso que incluimos. Y luego además resulta que los criterios diagnósticos, ¿verdad?, son solamente unas guías, una orientación, pero no deben seguirse a rajatabla como si fuera un libro de cocina. Desafortunadamente, insisto, tampoco lo hemos hecho el doctor Artigues ni yo. Copia textual del manual. Copia textual del manual. Claro que vuelvo a decir, es que es del manual, es mala suerte, ¿eh? Mire que no traer yo el breviario. Qué mala suerte, doctor Artigues. La próxima vez traemos el breviario y nos ahorramos estas 3 diapos. Entonces, miren, ya hemos llegado. Venga, ya tenemos los criterios nucleares. Falta de atención, hiperactividad e impulsividad. Sí, pero ¿son síntomas o hay que hacer semiología? Es decir, tenemos que calibrar lo que hay. Pues verán, por ejemplo, en el déficit de atención, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es un déficit de atención cuantitativo o cualitativo? Porque ¿qué le estamos pidiendo a un niño de 3 años que atienda 10 minutos? Y un carallo de mico. Imposible. Imposible. ¿Qué estamos confundiendo? ¿El déficit de comprensión con el déficit de atención? Porque a mí me enseñaron que el que no entiende no atiende. Claro, ¿eh? O sea, el que tiene un déficit comprensivo no tiene déficit de atención, es que no se entera lo que vale un peine. Y el que tiene una disfunción cognitiva tampoco se entera porque lo está interpretando mal.
¿vale? ¿Y si llegamos a la impulsividad? ¿De qué estamos hablando de impulsividad? ¿También es cualitativo o cuantitativo? ¿Qué es? ¿Porque salto a la primera que me va? Es decir, ¿es una reacción primaria? ¿O porque me han provocado y entonces reacciono? ¿Y de qué estamos hablando? ¿De impulsividad o de agresividad? Porque yo lo que muchas veces veo en la consulta es que vienen niños agresivos diciendo que son impulsivos. Es que las cosas hay que hacer semiología. Pero claro, esto es muy antiguo. Les voy a poner dos ejemplos. Puedo poner los vídeos, ¿verdad? Sí, vamos a ver. Mira, igual, y aquí. Y entonces aquí estoy. Venga, adelante. Uy, qué bien nos lo vamos a pasar tú. Venga. Ya verán, son de esos de 30 segundos, son de YouTube, ¿saben? Miren ustedes como ven, pues no sé si esto es impulsividad o agresividad. Lo que sí que es cierto... Cerramos esto y ponemos el otro. Pero claro, ustedes imaginan... Que los príncipes J se van, pero Iker se queda. No se lo pierdan. Bueno, cómo empezó la cosa y mira ahora. ¿Qué quieres que te diga? ¿Qué te voy a decir? Pues que me digas cómo estás, cómo te sientes. Pues me pillas en un momento muy feliz, muy contento y súper alegre, la verdad. Yo creo que no hemos merecido principio a fin y solo lo agradezco a la gente que me ha apoyado siempre, a mis padres, a mi hermano. No pasa nada, vamos a hablar un poquito del partido y luego volvemos a los... ¿No? Sí, a ti. Me voy. Madre mía. Bueno, pues luego seguimos, ¿vale, Jota? Vale. Sara, ya. ¿Saben que esto también es impulsividad? ¿Por qué tenemos solamente la idea representada del primer vídeo? También esto es impulsividad. Ya nos vamos. Y bien, y llegamos ahora a unos pequeños resultados de la realidad. Y lo voy a hacer muy deprisita, bastante deprisita. Miren ustedes, cogí 100 casos, esto los conoce Lila, porque siempre le digo, yo ya a mi edad me niego a ir con la maquinita para hallar los porcentajes. Así cojo 100, que me salen 3%, me salen 20, 20%, ya está. ¿Vale? Y entonces, pues esto, como en criterios de calidad, la metodología que utilicé fue metodología de calidad asistencial, puedes coger los que quieras al azar, ¿no? Bueno, pues cogimos 100 y como ven ustedes, pues de los 100, pues todos venían casi con 4 estudios por niño. Casi con 4 estudios por niño, fundamentalmente psicopedagógicos y neuropsiquiátricos. Curiosamente, el déficit de atención está en el apartado F de los sistemas de clasificación, que el apartado F son trastornos mentales y del comportamiento, porque los neurológicos son apartado G. Pero bueno, ¿qué importa? Que cada uno coja lo que quiera. Parece ser, vaya. Esto intrusismo no se nota, claro. Indicadores cuantitativos. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Fíjense qué interesante. Miren, de esos 100, el 68% no cumplían las características de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. ¿Por qué? Porque no habían aplicado los criterios de exclusión. Y además, eso sí, los 100 tomaban metilfenidato. Esto sí que está bien. Esto sí. Si comparamos los criterios CIE-10 con DSM-4, el DSM-4 clasifica casi el doble que la CIE-10, 1,88. Bueno, no está mal, ¿verdad? ¿Y si vamos a los cualitativos? Pues miren, en los cualitativos es que había trastornos generales. El trastorno de ansiedad, psicosis, deficiencias. Claro, mire, es que estas cosas no pueden entrar.
No pueden entrar ese 20% casi que hay de deficiencias mentales, porque dice la norma que para diagnosticar TDAH tiene que tener CI normal. Luego tengo que quitar el 20%. ¿Vale? Y entonces, estos son la submuestra de adopción. ¿Por qué? Oiga, porque de los 100 me salieron 23 adoptados. Y dije, anda, el 23% de la población infantil de Madrid son adoptados. No. Luego estaban sobrerepresentados. Y miren qué coincidencia, casi todos, el 75%, eran de los países del este, en comparación con Asia o incluso los dos del Estado español que no tenía, o de Latinoamérica, que había relativamente pocos. Y sobre todo, como ven ustedes, Rumanía, Bulgaria, Ucrania y Rusia se llevan la palma. ¿Y qué les pasaba? Pues que aquí ya era más insultante. El 96% no cumplía los criterios de trastorno de déficit de atención con hiperactividad. No sé si me he expresado mal, 96%. ¿Por qué? Porque, entre otras cosas, 2/3 tenían síndrome feto-alcohol. Pero es que además había cuadros más importantes, sobre todo los trastornos del vínculo de tipo reactivo. Es decir, que ¿qué era lo que sustentaba ahí debajo al hacer la semiología dimensional? Pues miren ustedes, que es que estábamos calificando conductas externas, pero no había discriminación, porque no se había hecho semiología, con lo cual se confundían hipermotricidad con hiperactividad, agresividad con impulsividad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y qué se hacía? Se pasaba directamente los diagnósticos, fíjense ustedes, 3,7 diagnósticos por caso. ¿No les parece exagerado para comorbilidad? Una cosa es comorbilidad y otra cosa es que existan casi 4 diagnósticos por caso. Esto es una barbaridad, esto es un error diagnóstico, esto es lo que decía mi jefa. Si usted pone comorbilidad, vuelva a evaluar y si no se aclara, póngase a estudiar, ¿verdad? Lo decía muy bien mi jefa, ¿verdad? Y sobre todo los trastornos del vínculo y los trastornos temperamentales que no eran evaluados desde esa perspectiva. Pero fíjense, el 100% no habían empleado criterios de exclusión, es decir, no habían utilizado la norma, porque el sistema de clasificación tiene criterios de exclusión, ¿verdad? Y se prescribía metilfenidato directo. Directamente íbamos a determinar, ¿verdad? Ya saben por qué es esto. Mire, lo dice Muñoz Molina. Las estupideces se difunden con mayor eficacia y rapidez que las ideas sensatas. Lo dice él y yo le creo, porque además es amigo. Así que miren. Miren, esto es lo que nos han explicado, ¿verdad? Del TDAH, lo biológico, lo social, lo psicológico, la interacción de todos estos factores. ¿Verdad que sí? Pues verán ustedes, ocurre igual en la depresión, ocurre igual en la psicosis, ocurre igual en los trastornos de conducta, es más, ocurre en cualquier trastorno mental de la infancia y la adolescencia. O sea que esto de la especificidad del chipichí, no. Y por si las cosas fueran pocas, ¿saben ustedes? En el año 1962, Provence y Lipton siguieron un seguimiento longitudinal, una investigación longitudinal de los niños institucionalizados precozmente. Tiempo, y termino con esto. Y entonces empiezan, miren, todos los criterios que van apareciendo, si ustedes los leen, son los de determinados niños que son adoptados por encima del 1 año y medio, 2 años y que han estado en institución. En una gran mayoría. ¿Por qué? Porque son síntomas de institucionalización. Y esto es una cuestión fundamental. Pero miren, es que esto que en un primer momento parecía que era así, pues fíjense ustedes. Julio de 2012, la revista de mayor impact factor de la ciencia, Nature. Este grupo de Sheridan trabaja con 4 países para acoger a los niños que habían sido de adopción internacional y que habían estado institucionalizados precoces. Y
a través de resonancia magnético-nuclear, ven que tienen alterados elementos funcionales tanto de la sustancia blanca como de la sustancia gris, y que cuando habían estado recuperados de la institución, la sustancia blanca casi siempre se recuperaba directamente proporcional a la precocidad de la adopción, y el elemento de sustancia gris, desafortunadamente, no se recuperaba en igual medida. Pero es que por si las cosas fueran pocos, nos dicen, ojo, que pueden dar alteraciones del comportamiento, de la integración cognitiva y de la atención, pero es de base cortical y no tienen nada que ver con el déficit de atención, por lo que si usted le da metilfenidato o atomoxetina, lo que va a hacer va a incrementar la irritabilidad neurológica. Esto es nuevo, Lila. ¿Has visto lo que decía yo hace 10 años? Pues fíjate, de julio de este año. Pues miren, y por si las cosas fueran pocas, hace 15 días se reafirma por otro grupo exactamente lo mismo, o prácticamente igual, con otro grupo directamente, y este aparece en Science, que es la segunda de Impact Factor junto con Nature. Es decir, ya hay bases científicas para decir los niños institucionalizados tienen alteración de la traducción de las cosas, y esa alteración de la traducción es lo que da síntomas inespecíficos, porque lo traducen mal. Es como si tuviéramos un simultaneous translator que no sabe el idioma, ¿verdad? Así que aquí tenemos lo que dice además Vera Falber, fíjese, del año 2006. Los datos de las investigaciones sobre niños institucionalizados nos aportan que los síntomas de estos niños que se criaron sin cuidados primarios eran similares a los niños vistos con TDAH, pero no padecían TDAH. Y bueno, pues esto es que hay que también verlo. ¿Ustedes han visto algún recién nacido, incluso hasta los 2 años, que le diga, quita de aquí que no tengo ganas de que me estés enseñando todo esto, y además eres un petardo porque yo aguanto menos de lo que tú me estás haciendo estar concentrado? No, porque no tiene el lenguaje. Pero sin embargo, a que todos sabemos lo que quiere decir un niño de esa edad. ¿Por qué? Porque llora, patalea, se tira al suelo, se coge una rabieta y nos lo cuenta. Mire, porque es formas de expresión, ¿verdad? Y es formas de expresión emocional. Y bueno, pues todas estas situaciones que vienen resulta que aparecen también en todos los trastornos mentales. Y bueno, voy a cerrar, me voy a ir para allá, me voy a ir para la última. Va la madre del gato, déjate del todo. No te preocupes, está por aquí. No lo sé. Bueno, no, si es para poner la última nada más. Es para poner la última. Miren, yo lo que les he querido transmitir, es evidente que yo diagnostico TDAH, es evidente que yo pongo metilfenidato o atomoxetina, lo pongo. Pero miren ustedes, soy bastante a la última del todísimo. Esa. Bien, miren, fíjense que no estemos haciendo entre todos algo parecido a esto, ¿verdad? ¿Dónde están? No, pero ¿por qué? Si es la última, no me sale. ¿Dónde está? ¿Ya la diapositiva? Yo quiero la última. No, 77. Eso, miren, verán, no vayamos a ser tan listos que hagamos como en esta foto, que pongamos aire acondicionado en una chabola. Y a veces es lo que queremos tener. Muchas gracias por su atención.